Nueva York es como una salsa especial de la que nadie conoce su receta. Una salsa secreta que vende millones y millones de litros por todo el mundo, que se creó casi por accidente, como al abate Don Periñón le ocurrió con las burbujas del champán. «Venid, estoy bebiendo estrellas», dijo. A algunos esta salsa les parece una salsa amarga, a otros picante, a otros muy gelatinosa, a otros empalagosa y a casi todos poco saludable. Pero cada persona tiene una opinión sobre ella. Yo, personalmente, me la tomaría a cucharadas hasta que se me taponasen las arterias, aunque luego me cobraran un pico por la ambulancia y me robaran la cartera y el reloj mientras estoy esperando a que llegue. Pero esto es lo que opino de Nueva York. Me encanta. Con sus luces y sus sombras, con su miseria y sus escaleras, con su suciedad y su alegría, con su nieve y su calle Spring. He pensado mucho en todo esto y diría que ese aura irresistible que envuelve a Nueva York y que tanto ha fascinado a periodistas y a escritores de todo el mundo se debe a que es la ciudad del porqué. ¿Por qué hay 8 millones de personas apelotonadas en una isla? ¿Por qué los depósitos de agua en los tejados? ¿Por qué todo el mundo gruñe? ¿Por qué esa rata me ha saludado? ¿Por qué los Knicks siempre dan pena? ¿Por qué el jazz suena mejor aquí? ¿Por qué cuando estoy delante de un rozco me pongo melancólico? ¿Por qué me pierdo en una ciudad con calles paralelas y numeradas? ¿Por qué es el único lugar del mundo donde la calle Houston y la ciudad Houston se pronuncian de forma totalmente distinta una de otra? ¿Por qué se decidió establecer el centro del universo en una isla rodeada de otras islas? ¿Por qué en el Peter Luger no se puede pagar con tarjeta? ¿Por qué el New York Times es tan difícil de doblar? ¿Por qué cada semana hay una nueva mejor hamburguesa? ¿Por qué hicieron un rascacielos con forma de plancha? ¿Por qué hay tantas colas? ¿Por qué esa obsesión por las siglas y los acrónimos? Dumbo, MoMA, Met, Tribeca, Nojo, Nolita. ¿Por qué en cada barrio hasta la densidad del aire se siente diferente? ¿Por qué corría Frances Ha? ¿Por qué hay en el metro un tipo con smoking, pajarita y traje de baño a la vez? ¿Por qué puedo pasar varios días sin cruzarme con un solo niño? ¿Por qué en un hotel de Nueva York es más fácil encontrar un fantasma antes que wifi? ¿Por qué hay tantos estafadores y buscavidas en esta ciudad? ¿Por qué todos los neones me atraen como si fuera una luciérnaga? ¿Por qué el pastrami está tan bueno? ¿Por qué Holden Caulfield estaba obsesionado con los patos de Central Park? ¿Por qué Basquiat y Warhol se hicieron amigos? ¿Por qué me siento tan inmensamente triste cada vez que me voy de esta ciudad? Pero no pretendo buscar respuestas. Hay veces que es preferible disfrutar de los misterios. Y Nueva York es un luminoso y ruidoso misterio, una contradicción rodeada de agua, un amasijo de hierros y ambiciones, una quimera, un crucigrama irresoluble de vidas cruzadas con la solución siempre en el periódico del día siguiente. Un neón brillando a plena luz del día, como diría Franco Jara. Uno de mis artículos favoritos sobre la ciudad de Nueva York es del escritor Chang Rae Lee. Se llama Manhattan. En él cuenta uno de los veranos de su vida, uno de esos veranos inolvidables, antes de iniciar su último año de universidad, cuando estaba de prácticas en una editorial. Vivía invitado en un piso de la Quinta Avenida de su novia Nina junto a su padre, el director de fotografía del MoMA, John Sarkovsky. Chang describe aquellas noches de verano, entre semana, disfrutando de sus primeras prácticas, de su primer sueldo, en un piso con unas vistas formidables a Central Park con su novia. Y cada noche, este improbable trío pedía algo de cenar a domicilio y el joven Chang se encargaba de preparar los cócteles, tras haber sido instruido previamente en este arte por el señor Sarkovsky, el padre de Nina, que siempre, todas las noches, bebía un Manhattan.
Luego disfrutaban de ese aire de las noches de verano entrando por la ventana, proveniente del parque, y de esos Manhattans hablando de béisbol, de política exterior, de Balzac o del último cuadro de Pollock. El padre de Nina desaparecía luego el fin de semana para unirse al resto de la familia, ya de vacaciones en la casa de verano, y aquel piso, en la ciudad de Nueva York, se ofrecían infinitos ante Chang y su novia Nina. Mi parte favorita del artículo, sin embargo, llega cuando se acuerda del padre de ella y dice: sentía que estaba conquistando Manhattan del brazo de mi brillante y guapísima novia, con unas vistas imponentes del parque desplegándose grandioso ante nosotros, solo para nuestros ojos. Éramos los reyes de la ciudad durante el fin de semana. Pero por mucho que adorara a Nina, por mucho que me gustara estar a solas con ella, me encantaba ese momento en el que su padre reaparecía, cuando los tres sacábamos las botellas junto a los bitters y esas naranjas y limones mutilados del frigorífico para preparar nuestros cócteles, nuestro ritual, y sentarnos a hablar durante esas noches de verano con la ventana abierta, sabiendo, por encima de todo, que una buena copa tiene que estar fría, tiene que entrar bien y tiene que ser perfecta, pero nunca puede ser igual una de otra. Y pienso que en Nueva York es parecido. Nunca hay dos días iguales, nunca hay dos Manhattans iguales. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Para hablar de Nueva York y de muchas otras cosas relacionadas, tengo de invitada hoy a Patricia Bolaños, que es ilustradora y amiga mía. Antes de empezar con ella, quería hacer un pequeño aviso. Por cuestiones técnicas y por mi torpeza, sobre todo por mi torpeza, apreté un botón que no tenía que apretar, o para ser más precisos, no apreté un botón que sí tenía que apretar. Y entonces mi voz se va a notar un poco distante, como si estuviera hablando por teléfono a distancia. Ya sé que es bastante absurdo que a ella, a Patricia, se le va a escuchar fenomenal estando a miles de kilómetros de distancia, y a mí, que estoy a 5 centímetros de la mesa de mezclas, se me escucha un poco lejano, distante. Pero la conversación salió tan natural, tan espontánea, que no quise tocar nada. Así que, solo por esta vez, os pido un poco de paciencia y que agucéis el oído para escucharme mejor. Y que además, como lo importante y la protagonista es Patricia, de verdad, porque os va a encantar, solo eso, que tengáis paciencia conmigo y con mi innata torpeza. Así que nada, pasamos a hablar con ella y espero que acompañéis la conversación con un chisporroteante y sugestivo Seagrams tónica, que en estos días en casa sabe casi mejor que nunca, ¿verdad? ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Javier. Pues muy bien. Bueno, muy bien. Tú ya me entiendes. Bien. ¿Y tú en Nueva York cuánto tiempo llevas? Pues este verano hago 4 años que llegué. Y trabajas ahí de ilustradora, ¿no? De ilustradora, sí. Afortunadamente. Me encanta tu estilo, además tiene mucho sentido del humor. En Instagram eres bastante activa y siempre me divierte encontrarme alguna de tus stories o alguno de tus dibujos. Son nada más eso, es un estilo muy, muy personal y con mucha ironía y mucha, digamos, por así decirlo, un humor muy observacional, muy de una generación, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo es que yo vivo de observar a la gente, de robar lo que veo, de absorber lo que veo y vomitarlo. Yo siempre utilizo esa palabra.
De hecho, ahora me está pasando un poco, me imagino que le pasará a más gente, que no puedo salir a la calle y doy vueltas como sobre qué dibujo ahora, porque a mí lo que me gusta es salir a la calle, ver algo y decir, aquí hay un chiste. Y de momento, nada, no... Nada, Como estoy mucho por la ventana. por la ventana, que tampoco es muy inspirador ahora mismo mirar por la ventana, pero estoy tirando mucho de archivo, de mirar fotos o de cosas que tenía apuntadas del pasado, pero claro, como esto no Y termine de mucho pronto... cine, además, te estoy viendo. Cine muchísimo, siempre. Cine muchísimo. Yo es que siempre lo digo, yo tendría que haber estudiado cine. Porque tú estudiaste, de hecho, arquitectura. Yo estudié arquitectura. Me alegro mucho que lo menciones, mi madre se va a poner muy contenta. Porque siempre te dice que digas que eres... Arquitecta, ¿no? siempre, siempre, todo. Cuando le digo, mamá, me han hecho una entrevista no sé dónde, siempre lo primero, habrás dicho que eres arquitecta. Y yo, no mamá, no lo he dicho. Y mi madre se lleva la mano al pecho. Ay, hija mía, qué pena. No la culpo, no la culpo. Después de todo el tiempo y dinero que invirtieron en mí, no la culpo. Y te quería preguntar yo por también un poco cómo es para ti un buen día, como cantaban los planetas, en Nueva York. Quiero que me gustaría que me dijeras un poco si va tu mejor amiga a verte o si fuera yo, ¿a dónde me llevarías y qué me enseñarías de Nueva York? ¿Dónde dónde nos tomaríamos un café? ¿Qué sitios visitaríamos? Rincones tuyos. Pues a ver, bueno, me he mudado hace poco al barrio donde vivo ahora, que es East Williamsburg, y antes vivía en Greenpoint, que para mí es como mi barrio favorito de Brooklyn, que es el barrio donde rodaban Girls, y es como una especie de, como un barrio de gente joven, es un barrio polaco, hipsterizado, que se ha gentrificado. Entonces yo vivía en una calle que está muy cerca de la calle principal, que son todo comercios polacos, entonces era un poco el viaje en el tiempo del barrio polaco a la calle paralela, que era la calle hipster. Entonces es súper curioso de ver. Entonces para mí un día genial en Nueva York empezaría en Greenpoint y la primera parada sería una tienda de donuts, que también es un diner polaco, que se llama Peter Pan, que para mí sirven los mejores bagels de Nueva York. Ya sé que a ti te gusta mucho Murray's, pero es que Peter Pan, no sé, ¿conoces Peter Pan? No, no lo conozco. Vale, pues es este diner pequeñito que por un lado tiene la tienda de donuts y dulces y por el otro tiene unas mesas como un diner. Pero todas las empleadas son polacas y llevan un uniforme rosa y verde muy característico. Y para mí tienen el mejor bacon egg and cheese de la ciudad, que es como uno de mis platos fetiche de Nueva York. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y además, el tema de los bagels es como algo muy neoyorquino, ¿no? Y que además que es como un emblema para ellos. Que fuera de Nueva York no se hacen igual ni saben igual. Exacto. Hay una cultura de bagel aquí que, fíjate, igual que se exportan muchísimas cosas que vienen aquí, me da un poco la sensación de que la cultura del bagel nunca ha llegado a España del todo, ¿verdad? Nunca. No hay ningún sitio en Madrid que digas, tienen estos bagels, ve aquí a comerte un bagel. Cuando vinieron mis padres estas Navidades, claro, mi madre no sabía lo que era un bagel. Y pensé, jolín, qué raro que no se haya importado. Porque es que está delicioso, además. Oh, me encanta. La mejor manera de empezar un buen día en Nueva York es con un bagel y un café de esos aguachirri que venden ahí, externa. que te encantan. Sí. Y para adelante. Completamente de acuerdo. Vale, pues salimos de Peter Pan, bajamos la calle y llegaríamos a el parque que separa los dos barrios más hipsters de Brooklyn, que son Williamsburg y Greenpoint. Hay un parque que se llama McCarren. Entonces, en mi día ideal, que podría ser sábado por la mañana, es alucinante este parque, porque solo hay gente guapa. Uh-huh. Son todo gente joven, haciendo deporte, hay un mercado orgánico, por supuesto, todo orgánico. Y estos padres con carritos que son jovencísimos y son súper atractivos, y los bebés también son preciosos, y las chicas están haciendo un picnic mientras se peinan el pelo y comen uvas, se dan uvas unas a otras, ¿no? Como estas que dices, son sirenas. Y entonces me parece siempre, cruzar ese parque me parece como un espejismo que creo que también es muy
el resumen de lo que vas a encontrar en el siguiente barrio en el que vas a entrar, que es Williamsburg. Porque cruzas McCarran y llegas a Bedford Avenue, que es el Edén del hipsterismo. O sea, todas las tiendas, todo lo moderno, todo lo que se va a llevar está en esa calle. Williamsburg es un barrio que se gentrificó hace unos 10, 20 años. Antes era súper peligroso. Y hay una mezcla entre gente joven, modernos. Es un barrio muy caro. Hay una parte que lo llaman los sures, que es la parte sur de Williamsburg, que hay mucha comunidad puertorriqueña y latina. Y luego está la parte hasídica, los judíos ortodoxos. Y eso sería como el reparto que creo que hace que Williamsburg sea un barrio súper interesante. Y que puedes saltar de una calle a otra a un mundo distinto. Y eso me encanta, enseñárselo a la gente que viene. Había por ahí, por esa zona, no sé si me estoy desviando, pero por esa zona de Brooklyn había un sitio de café que me encantaba, que yo conocía a los dueños, se llamaba Euforia o algo así, que es como de café, bueno, lo montaron unos colombianos y era espectacular. Ay, no, se llama Devoción. ¿Dices Devoción? Ah, Devoción, perdona. Sí, no, Devoción. Me encanta ese sitio, es precioso. De hecho, siempre que viene alguien y le doy la ruta por Williamsburg, les llevo allí, porque me parecen unas cafeterías más bonitas en las que he estado en mi vida. Sí, además lo pregunté y me contaban un poco la historia y lo alquilan un montón y yo lo he visto mucho en series, en películas, porque es efectivamente todo lo que tú tienes en la cabeza de un sitio moderno de café en Brooklyn para una película bonita con un jardín vertical y todo eso, ahí está. Completamente. La primera vez que fui a aquel sitio, me acuerdo que ellos presumen mucho de la calidad de su café y la técnica que utilizan para hacer café. Sí. Porque también por eso son muy famosos. Y me acuerdo que había un chico haciendo café, que yo era la primera vez que veía ese modo de hacer, que por lo visto venía como de Sudamérica, que era como poniendo agua hirviendo encima de... O sea, como si lo hiciera una cafetera, pero a mano. O sea, era alguien vertiendo agua hirviendo sobre un filtro con café encima y por goteos iba generando el café. Sí. Entonces, había una cola larguísima. Y yo pensaba, si están haciendo todos los cafés así, vamos a estar aquí hasta que cierren. y yo me quedé un poco con ese concepto, que lo utilizo mucho, que lo llamo el absurdlin, que es como lo absurdo de Brooklyn, que por ser moderno o tener que destacar por técnicas o por algo, se llega a la absurdidad de tener que esperar 40 minutos por un café porque lo está haciendo con una técnica ancestral colombiana. Que es muy hipster ese concepto. Totalmente. Y además eso, que tú has escrito muchas cosas sobre eso y has dibujado, ¿no? Sobre el tema de las colas en Nueva York, ¿no? Que es una especie de obsesión, de una cosa que nadie sabe realmente a veces por qué está haciendo la cola, ¿no? Completamente. O sea, hay veces que simplemente ves una cola y te acercas, ¿no? En plan, una cola, vamos a hacerla. O no sé, justo este tema es interesante porque el otro día hablaba con una amiga. ¿Qué va a pasar ahora? Porque claro, tú antes sabías un poco los sitios de moda por las colas que había en la puerta. Es verdad. Pero ahora que los sitios van a tener un aforo limitado, que la gente no va a querer hacer colas porque esto del distanciamiento social, ¿cómo vas a saber ahora qué local está de moda si no hay una cola en la puerta? Algo se inventarán para decir que molan, ¿no? De algún modo. Hombre, eso seguro. Habrá alguien en la puerta diciendo... No hay cola, pero molamos, claro. Bedford Avenue, iba a decir, que era la calle que estaba diciendo, que hay una cosa que está pasando en Bedford Avenue, producto de la gentrificación, por supuesto, y es que todos los bares que llevaban allí mucho tiempo, de repente, pues, vanishing New York, están desapareciendo, están cerrando, porque los alquileres en Bedford Avenue, leí hace poco, creo que ya superaban como alquileres que estaban en la Quinta Avenida. Mira, leí hace poco una tienda de accesorios de cocina que se llama... ¿Cómo se llama? No me acordaré el nombre. Que está en pleno Bedford Avenue, que pagaban un alquiler de $8,000 al mes y el landlord les había querido renovar el contrato y les había subido a $24,000 al mes. Y ellos habían
habían posteado una foto en Instagram explicando la historia y diciendo que tenían que cerrar porque no se podían permitir ese alquiler. Y claro, es que te das cuenta de cómo llegué. Bueno, yo llegué hace 4 años a Nueva York, o sea, era el 2016, sí. Y no había bares y tiendas cookies. Pero a día de hoy lo que te encuentras allí ya es, pues hay un Whole Foods, hay una tienda Apple, hay un Sephora. Claro, como estos titanes se van a ir comiendo poco a poco todo lo que había ahí, que llevaba toda la vida. Vale, pues llegábamos a Bedford Avenue y cogemos el metro allí y cogemos la línea L, que es mi línea favorita a la fuerza, porque es la que más cojo, que es la que comunica esta parte de Brooklyn con Manhattan. De hecho, también esa es una de las razones por las que Williamsburg es tan caro, porque estás a una parada de Manhattan a 3 de Union Square y te plantas allí en 10 minutos. Pero creo que la línea L, además, me gusta un montón porque va como desde lo más profundo de Brooklyn hasta el final de la línea L es la 8ª avenida con la 14, que es cuando empieza el High Line. Entonces creo que depende de la parada en la que te montes, se ve muy bien la evolución desde Deep Brooklyn hasta que llegas al meollo de Manhattan. Y me gusta mucho. Y además hay otra cosa que me gusta, que pasa por debajo del río. Entonces, entre las paradas de Bedford y First Avenue, la primera avenida, como la parada es bastante larga, siempre se suben los chicos que bailan dentro de los vagones. Que, no sé si los has visto alguna vez. Que se cuelgan como monos de las barras, piden permiso, en plan, hacedme espacio, si hay alguien en el medio, y empiezan a deslizarse, a colgarse de los pies. Vale, y entonces coges la línea L y yo me bajaría en una de mis plazas favoritas, que es Union Square, que me encanta. Y me encanta porque creo que tiene la mayor concentración de locos de toda la ciudad. Y de manifestaciones de locos. Y creo que además, efectivamente, los puedes como sectorizar. Como, pues están los de los abrazos gratis en una esquina. En la otra esquina tienes a los Hare Krishna. Enfrente tienes a los hasídicos que te están intentando convertir al judaísmo. Luego está un hombre que va vestido siempre como con taparrabos y tiene como un aspecto de náufrago que simplemente está ahí bailando y está siempre, siempre. Luego están los ajedrecistas, pero que no tienen como un poco ese glamour que tienen los que hay en Washington Square. Ahí está, no sé, la loca de las palomas de punto, que son unas palomas que ella hace de punto y tú vas allí y te haces la foto y le das dinero. Y luego siempre hay gente, pues yo qué sé, drogada, bailando allí y es súper entretenido. Yo siempre digo, claro, porque en invierno se vacía mucho por el clima, pero cuando llega la primavera, aparte de que florecen los almendros y las flores, salen los locos a Union Square y lo puedes notar que ha llegado la primavera por la locura. Yo hace tiempo leí, fíjate, que yo no lo sabía, claro, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que muchos locos son vagabundos, pero la razón por la que a veces están locos es por la falta de sueño, ¿no? Como no pueden dormir, encadenar a veces por dormir en la calle 5 horas seguidas o algo así, pues acaban un poco volviéndose trastornados. Y que resulta que esa gente, dice la leyenda urbana, que desarrollan una capacidad especial para jugar al ajedrez, porque como que tienen más visión espacial. Al estar un poco para allá, pues que dicen que hay una relación un poco medio directa. Hay gente que dice que es una leyenda urbana y hay gente que dice que eso tiene algo de sentido. No lo sé, pero yo cuando estuve ahí quería escribir sobre el tema. Lo que pasa es que luego, claro, me da mucha pereza entablar, ya si de por sí me da pereza entablar conversación con gente cuerda, con gente así que no sabes por dónde te puedes salir, estaba aterrorizado. Entonces, al final, como soy un periodista cobarde, pues yo tengo la idea, pero no la llevo a la práctica. Wow, pues no lo sabía y no sé si es una leyenda, pero me parece una idea súper bonita. Es una de esas leyendas que quieres que sea verdad, ¿no? Es muy romántica la idea. Exacto. La idea de un tío tronado, pero que se convierte en el mejor jugador de ajedrez del mundo porque ha desarrollado un sexto sentido. Completamente. También a lo mejor si no quieres hacer el reportaje tenemos que buscar a alguien que lo haga porque ahora queremos saber.
Sí, pues ya sabes. Un Ya documental, sabes. un algo. A ti te pega más ¿no? eso, ir ahí y empezar a hablar con 4 locos que te digan que son como el nuevo Kasparov cuando realmente no lo son, pero bueno, seguro que encuentras una historia divertida ahí por el camino. ¿Sabes qué pasa? Lo haría, pero es que yo no sé jugar al ajedrez. Entonces creo que eso es un tope muy fuerte, porque claro, me explicarían cosas y yo no sabría qué preguntar, porque no sabría qué me están hablando. Mejor, entonces A lo mejor es un buen momento para te aprender. parecerá fascinante todo lo que te cuenten y todas las jugadas que te expliquen, tengan o no sentido, te parecerá algo súper especial. No, mira, ¿sabes lo que sería entonces interesante? Que te enseñen a jugar al ajedrez. Decirle, voy a venir aquí todos los Sí, ¿no? domingos y me vas a enseñar a jugar al Dan ajedrez. clase y tú por $5 o no sé cuánto les podías, a gente así les podías un poco que te enseñaran un poco, que te enseñaran alguna, ¿cómo se dice esto? Alguna jugada de estas, como eso de ajedrez, o una salida especial y tal. Mira, esta vez una siciliana. Eso sí que Sicilia, lo sé. eso lo decía Enrique González en su libro de Historias de Nueva York. Así que no te tires el triple, que lo Sí, sabes sí, por sí. eso, lo sabes por la apertura siciliana de No, eso. no. ¿Sabes? Juego los viernes, juego con mis amigos de Barcelona al Trivial, pero en plan una liga interna. Tengo unos amigos muy Los guays viernes. que se curran las preguntas los viernes a mediodía. Pero los viernes en cuarentena, obligada, o en tu Sí, en cuarentena. o viviendo en Nueva York, los viernes los pasas jugando al Trivial. Entonces, No, es que me explica fatal. Los viernes de cuarentena, claro, ellos iban todos los jueves, ellos son unos frikis del Trivial, entonces van todos los jueves a un bar en Barcelona a jugar al Trivial. Y entonces, ahora que no pueden ir, el chico que organizaba los Trivials les manda a ellos las preguntas y ellos han organizado este equipo, pero que somos como, no sé, 15 equipos de 4 personas cada uno, y ellos son los presentadores. Entonces, por Zoom, presentan todas las preguntas y tú respondes. Y tenemos un pique brutal entre los amigos. Y el otro día preguntaron cómo se llama esta jugada de ajedrez. Y yo no tenía ni idea. Y la respuesta era siciliana. Ah, bueno. Es que todo lo que aprende uno con el Trivial, ¿eh? Bueno, toda mi cultura general viene del Trivial. Bueno, entonces estábamos en Union Square, que por cierto tenía un sitio ahí, un diner que también me encantaba, que tú lo dibujaste, el coffee shop ese que había ahí en Union Square, que lo chaparon por el tema del alquiler y era una maravilla. Del alquiler me dio una pena tremenda y todavía está vacío, o sea, no han hecho nada con él. Y fue un poco como cuando yo me empecé a dar cuenta y me lo explicó mi amiga Espe, que también vive aquí, el Venice in New York, estos sitios de toda la vida que poco a poco se van esfumando porque no pueden costearse ya los alquileres. Que yo fui por primera vez a aquel bar porque me llevó una cita muy mala además, que recuerdo, y él me dijo, aquí rodaron una escena de sexo en Nueva York. Y luego lo busqué y efectivamente habían rodado una escena de sexo en Nueva York allí. Qué bueno. Bueno, Union Square es una plaza que me encanta. Entonces luego, pues bajaría hasta mi parque favorito de Nueva York. Voy a ir así, como todo es favorito. Washington Square. Qué bueno, me encanta. Me encanta. Y además, mira, es que he estado planeando la guía tan meticulosamente que estaba diciendo, ¿qué bajaría? ¿Por la Quinta Avenida o por la Sexta Avenida? Y he pensado, bajaría por la Sexta Avenida porque me gusta mucho entrar en el parque por la esquina, porque cuando cruzas el parque en diagonal no ves el arco hasta que lo tienes enfrente. Y cuando la gente lo ve desde ese ángulo es cuando dice, wow. Cuando bajas por la Quinta Avenida, ves el arco desde muy arriba. Ya. Y no impresiona tanto. Y como es además un elemento que creo que se ve mucho en películas y estás familiarizado con él, verlo de repente en persona es como encontrarte con un actor famoso. Y lo ves y dices, ¡hala! Claro, esto sale en no sé qué película, no sé qué serie. Ya. Totalmente. Y creo que además es un parque en el que hay una mezcla súper divertida para pasar el rato, porque tienes, por un lado, la gente joven que estudia en la universidad, porque tienes todos los edificios del NYU allí alrededor. Creo que está muy cerca del West Village, entonces todavía tienes toda esa cultura como de artistas vendiendo sus obras de arte o pintando allí, más los músicos de jazz. Y para mí, una de las cosas que más me gusta hacer en Nueva York es comprarme algo de comer, ir al parque y escuchar las bandas que están tocando jazz. Eso siempre que el tiempo lo permite, cuando vienen visitas, procuro hacer esto.
Vale, entonces, de Washington Square, lo que más me gusta es cruzar la Sexta Avenida y llegar al West Village y pasear por las calles del West Village. Y no te diría como calles concretas, simplemente caminar por allí y ver todas esas casas que son alucinantes. Yo normalmente me gusta mucho andar por la calle e ir mirando las casas por dentro, muy quién vive ahí, pero es que estas son como, no sé, como un cuento de hadas, de ricos. Todas esas casas con las escaleras, con las ventanas que tienen esos dúplex y además vas todo el rato, porque esto es obvio, porque el tema del alquiler en Nueva York es una locura. Vas todo el rato pensando, no, dos preguntas al mismo tiempo. ¿Quién vive ahí y cuánto cuesta esto? Yeah. Y es siempre además cuando la gente viene a visitarme y hago todas las cosas que hay que hacer cuando vienes a Nueva York, siempre me dicen, esto es lo que más me ha gustado, pasear por el West Village. Sí, curioso. No, Sí. Además, a ti que te gusta también la arquitectura y que además dibujas muy bien edificios y fachadas y todo eso, claro, para ti es una fuente inagotable de eso. Además, también el otro día una amiga mía que estaba también viviendo en Nueva York, te ha hablado de ella, Leti Vila San Juan, que está ahí con la Fulbright, se acaba de volver por todo este follón. Sí. El otro día escribió un artículo en ese Moda que hablaba precisamente de eso, como de que también le gusta observar las casas y como no hay cortinas y no hay persianas, que en el fondo es para que ves mucho más de lo que se te podría permitir aquí en España a lo mejor. Entonces tienes como acceso a esas viviendas, a esas otras vidas, que para alguien que escribe o alguien que dibuja siempre te da mucha, ¿no? Te da mucho, te da una imagen clara de la ciudad. Sí, totalmente. Supongo, a ver, ficticia siempre, porque no sabes lo que está pasando en el interior de la casa. Pero para mí siempre como pienso que es gente feliz. Sí, que claro, ya es la gracia eso. Simplemente, claro, que a lo mejor tiene una vida horrorosa. Pero había una casa en una esquina que me gusta muchísimo del West Village, que es Commerce Street, que hace justo esquina y está al lado de un teatro súper pequeñito. Y había una casa que tenía un ventanal enorme, entonces podías ver muy bien la distribución de la casa por dentro. Y bueno, pues tenía una cocina preciosa y veías las escaleras que subían arriba. No veías el piso de arriba, pero ya que tuviera escaleras que subían, ya era como, vale, esta casa mola. Y yo me acuerdo que cuando estaba muy triste, me iba siempre a mirar esa ventana porque me consolaba mucho ver a la gente que estaba dentro. Esto es muy stalker, la verdad. Pero es casi ilegal, pero bueno. Exacto, no sé si debería contar esto, pero no voy a decir lo que pasó. De hecho, ya llegaban momentos como hace 2 años, el día de Thanksgiving, que fue como un día que yo estaba muy sola, no sé, fue como un día de estos que tienes crisis, un mal día para tener una crisis, Thanksgiving. Estaba paseando por el West Village y fui a ver la casa, que yo creo que ya esto es como muy de cuento triste, ¿no? Como la vendedora de fósforos. Absolutamente, estaba allí sí. fuera. Iba a decir eso. Claro, prendiendo fósforos porque encima hacía frío. No, esto es broma. Y mi amiga Clara me dijo como, ya, tienes que dejar de hacer esto. Mi amiga Clara que siempre me dice lo que tengo que dejar de hacer. Y la última vez que fui, que fue cuando vinieron mis padres en Navidad, fui y la casa estaba en obras y habían puesto un andamio enfrente. Y pensé, uy, y pensé, vaya cambio de rollo, como... No me han consultado. Fue un chasco. Esto es una cosa... Claro, como se han ido sin despedirse. Efectivamente, esto es una cosa que deberías haber tomado todos en común en una decisión, los que viven ahí y yo como stalker oficial de esta casa. Claro, claro. No te imaginas, a lo mejor se mudaron por mí, te imaginas. Sí, la hija, la niña diciendo, por favor, es que hay una chica afuera que siempre la veo como si fuera un fantasma. Espiándome. Claro. Se fueron a un programa de protección de testigos, ¿no? En plan, que no nos encuentre. Vale, en el West Village tenía apuntado, pues, clasicazos como la casa de Carrie Bradshaw, la casa de Friends, el Palazzo Chuppi, que es un edificio de mis edificios favoritos de Nueva York, que ya te he hablado de él, que es un palacio veneciano rosa, fucsia, que no te esperas, porque tienes primero el edificio clásico, que era un edificio pues con estas entradas para caballos
pues no sé, del siglo XVIII, y de repente levantas la cabeza y te encuentras ese palacio rosa que dices, bueno, pero ¿y esto? Y encima te fijas y en la inscripción pone el nombre, que es Palazzo Chuppi, que el nombre viene porque el que mandó construir el palacio, que es un artista que se llama Julian Schnabel, que es también director de cine, su mujer era española y le gustaban mucho los chupachuses. Entonces él llamó al palacio Chuppi por chupachus. Sí, además es una chica, su mujer o su exmujer es de San Sebastián, creo. Es exmujer. Sí, y a lo mejor me lo dijiste tú, que era modelo, guapísima. Sí. Y yo no sabía que venía ahí de los Chupa Chups, pero el Palazzo Chuppi me parece un gran nombre para un palacio, la verdad. No, pues... Lo es. Y yo nunca he entrado porque son apartamentos privados. Pero si buscas fotos en Google, los interiores de las casas son como un poco Alicia en el País de las Maravillas por Tim Burton. Me gusta que seas stalker en la vida real y en la vida 2.0 también. O sea, eres stalker. Claro. La vida de stalker es así. A lo mejor la serie You de Netflix esta se hizo por ti y cambiaron... Claro. No descansan. Los stalkers no descansan. Dentro de sus casas y fuera de sus casas. Continuemos con mi día. Entonces, voy a decir un museo ahora. Nos vamos a teletransportar a un museo, porque no hay tiempo ahora para metro. Entonces, he cogido 3 museos. He cogido uno general, uno medio y otro que a lo mejor está como más apartado. Entonces, el general, el Guggenheim, porque me encanta el edificio. Me encanta el edificio. Luego, el interior... No es de mis favoritos en cuestión de obras, pero es que el edificio ya en sí ya merece la visita. Como segunda opción tengo una galería que está muy cerca del Met, que es la Neue Gallery, que está especializada en artistas austriacos y alemanes de principios del siglo XX. Qué bueno. Y tienen... Sí, no sé si la conoces o has estado. No he estado. Es un palacio muy pequeñito, tiene 3 plantas, con unas salas muy pequeñas, pero tienen casi toda la obra de Egon Schiele, que yo soy súper fan, me gusta muchísimo, Otto Dix, que también me gusta muchísimo, y supongo que el cuadro estrella que tienen es El beso de Klimt. Me parece como una joya muy pequeñita que está un poco a la sombra del resto de museos que está en la milla de los museos. A mí es que me encantan además este tipo de pequeñas galerías o museos, como un poco también me encanta la Frick Collection, también me encanta porque es así como fácil de recorrer, a veces suele estar muy vacía y está muy bien situada y es como muy esa sensación de estar, que es verdad que no dejas de estar en una casa de un millonario de su época, pero que tiene ese componente como doméstico de estar en el salón de casa de alguien que lo hace especial. Totalmente, y pasas de una sala a otra y sí, tiene como una dimensión muy cómoda para ver un museo. Me gusta muchísimo. Y el tercero que he elegido, como a mí me gusta mucho el cine, el museo, The Museum of Moving Image, que es un museo que hay en Queens que está dedicado al cine, a películas. Entonces, en la colección... yo qué sé, te encuentras fricadas, yo qué sé, como las prótesis que lleva Marlon Brando cuando rodó El Padrino, o los trajes que lleva Robbie Williams en Señora Doubtfire, o bueno, esto me encantó también cuando fui a verlo, los mapas, los planos de arquitectura completamente que había hecho Kubrick para 2001 Odisea en el espacio, o todas sus películas. Maravilla. Claro, él era... sí, y tienen una planta entera que es mi favorito del museo, dedicada a Jim Henson, al creador de los Muppets. Bueno, Muppets, Barrio Sésamo, Los Fraggles, todos. Sí, que es una de mis figuras americanas favoritas, Jim Henson. Qué maravilla, qué maravilla. Pero tampoco conocía este museo, me lo voy a apuntar para la próxima visita. Claro, tú que eres cinéfilo te va a gustar mucho. Sí, y luego hacen también pases de películas antiguas y invitan a muchos directores a presentaciones de películas. Qué bueno. Merece la pena el paseo hasta Queens, sí. Qué bueno. Siguiente parada en el día de Patricia Bolaños. Vale, siguiente parada. Vale, ya toca una copa. Toca copa. Pero no hemos comido. ¿De bagel y el café?
Ostras, es verdad. Venga, voy a decir... a copas. Me gusta tu actitud, pero la comida para los débiles. Es que no hemos venido aquí a comer. Vale. No, venga. Voy a decir un sitio de comer. Vale, pues voy a decir hamburguesas. Sitios de hamburguesas, el Corner Bistro. O sea, tendríamos que volver al West Village. Vale. O sea, saltamos del museo, volvemos al West Village. Ahí está este sitio de hamburguesas que se llama Corner Bistro, que es como bastante pequeño, pero tiene un ambiente como muy americano, muy antiguo, porque también lleva abierto muchísimos años, y tiene como este aire de diner en el West Village. Y es cash only, que por si esto le importa a alguien, un dato importante. Y la hamburguesa está buenísima. Para mí es la mejor hamburguesa de restaurante. Luego de hamburguesa rápida diría Shake Shack, pero Corner Bistro me encanta el ambiente que hay siempre. Y además es uno de los sitios que si puedes, yo recomiendo comer en la barra, porque es muy, muy auténtico y la gente que va también es muy auténtica. Tiene esta mitad como súper turístico y luego la mitad como muy auténtico de regulars, de gente que siempre va ahí. Entonces ya con hemos un poco de estómago ya asentado, que no me querías llevar a comer, ¿ahora dónde vamos? Mira, para bajar la hamburguesa podemos dar un paseo y, bueno, un digestivo. Venga, copa ahora, ¿no? Perfecto. Copa. Pues mira, uno de mis bares favoritos está en Soho y se llama Fanellis. Sí. Y es uno de los bares más antiguos de Nueva York. Creo que es el segundo más antiguo de Nueva York. Lleva abierto desde 1847. Entonces, es una mezcla. Está en la esquina más fashion del mundo, porque está en el corazón de Soho. Y tú te sientas allí a mirar por la calle y solo ves turistas que están paseando por allí y modelos o gente que está comprando por todas las tiendas de Soho extremadamente chic. Y dentro puedes comer, también es restaurante, pero está lleno, yo lo comparo mucho con un poco como el, no palentino en el sentido de guerrilla, sino como de gente... No, es que claro, el palentino tampoco era tan auténtico ya en los últimos años, pero como un sitio al que llevan yendo los mismos, 50 años las mismas personas. Entonces hay una mezcla como que es familia y luego como gente muy bizarra que siempre está deseando contar su historia. Uh-huh. Entonces cada vez que vas allí conoces a alguien distinto y siempre es alguien muy interesante y gente que no te esperas. No sé, es como... yo siempre lo comparo, ¿te acuerdas aquel episodio de The Friends en el que Chandler y Ross están súper nerviosos porque va a ir su amigo Gandalf a verles y no saben dónde va a llevar la noche? Que le dice, llévate el pasaporte, el antídoto contra serpientes y algo más, ¿no? Porque nunca sabes cómo puede acabar la noche. Los calcetines, ¿no? Eso es. O sea, no, y le dice, no creo que vuelva a pasar lo mismo que pasó la última vez. Sí, que se despertaron en un barco pesquero o algo así, sí. Sí, exacto. Cada vez que vas a Fanellis, no sabes cómo va a acabar la noche. O quién vas a acabar conociendo que te va a llevar a otro sitio o que te va a acabar presentando a no sé quién. O batallas de gente que, yo qué sé, estás hablando una hora con alguien y se te ocurre preguntar, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y te dices, soy guionista. Y de repente le dices, ¿de qué? Y te dice, yo qué sé, la última vez, esto me pasó de verdad. Me dijo, ¿has visto una película que se llama El coleccionista de huesos? Y yo en plan, sí, tú eres el guionista. Y lo busqué y era él. Y me encanta. Y sobre todo esa mezcla de encontrar siempre a la misma gente, que siempre son estos personajes súper característicos de la escena neoyorquina. Yo qué sé, policías retirados. Sí, o escritores del New Yorker. Sí, y más que también eso lo has puesto en algún dibujo tuyo, que además en Nueva York se estila mucho eso de tener 3 profesiones muy distintas, ¿no? Entre ellas, que eres guionista, DJ y coleccionista de serpientes, o algo así, ¿sabes? Como que siempre son 3 cosas. Completamente. Sí, siempre. DJ, todo el mundo. DJ, abogado y DJ. Soy cirujano y DJ. Abogado de Naciones Unidas y DJ. Todo el mundo. O sea, supongo que bueno, una mezcla, supongo, bueno, pues voy a tirarme el pisto. Y luego también todo el mundo es más de una cosa porque todo es carísimo. Todo el mundo necesita como 2 o 3 empleos. Pero sí, hay un par de profesiones que van siempre de la mano. Pero tú no puedes...
DJ no eres, tú eres jugadora profesional de Trivial, ¿no? A distancia. Exacto. Y me gusta decir muchas veces ayudante de mago, que es una profesión que me hubiera gustado también ejercer. Entonces, después del chisporroteante Seagrams tónica en el Exacto, Fanelli, ¿qué más hacemos? A ver, cuéntame. Pues yo podría... Claro, aquí ya se abre un poco el plan, porque claro, podríamos ir al cine, podríamos ir a dar un paseo o podríamos ir a un concierto de jazz. A mí me Esto es gusta un mucho poco el ya jazz. elige tu propia aventura, ¿no? Elige tu propia aventura. Porque claro, mira, los cines de Nueva York son una pasada también. Hay un par de cines que no sé si conocerás. Uno es el Metrograph, que está ahí como en el límite entre Chinatown y el Lower East Side, que es una maravilla. Sí. No solo por las películas que ponen y ¿la conoces? Sí. Es precioso por dentro. Bueno, es precioso por dentro, pero tengo que decir que son tan modernos que los bancos donde te sientas dentro de la sala son de madera. Entonces son increíblemente incómodos, pero el resto del edificio y la sala me parece precioso. Y además tiene una coctelería arriba que también me gusta mucho. Es que esos cines de Nueva York que son como muy antiguos y el olor y la moqueta, todo eso me encanta. Esa decrepitud en los cines me encanta. También me gusta mucho el Angelica Film Center, que también es más o menos grande, diría, y con muchas salas, pero que tiene ese toque un poco decadente, o llámalo como quieras, y luego también es que proyectan películas muy buenas, muy todas las películas que quiero ver siempre están ahí. Yo a la Angélica voy muchísimo porque tiene como una selección muy especial de películas, y por ejemplo, cuando llega cine español, que llega muy poco a mí, desde mi punto de vista, siempre lo ponen en el Angélica, cosa que agradezco muchísimo porque a mí me encanta el cine español y una de las cosas que más echo de menos es poder verlo aquí. Y luego el jazz, ¿dónde me llevarías a lo del jazz? El jazz, vale, pues mira, tengo 2 salas que me gustan muchísimo. El Smalls, que supongo que es como un poco la más conocida, que es una salita muy pequeña que bajas unas escaleras, es un sótano y siempre está lleno de gente y tienen la banda tocando en el medio y la gente rodeando, o sea, como muy casi en el mismo nivel de escenario, lo cual lo hace muy cercano si tienes un buen sitio y un coñazo si llegas tarde y te tienes que poner atrás del todo porque no ves nada. Esa, y normalmente cuando vas al Smalls te dan un ticket que te vale para otra sala que está muy cerca, que casi me gusta más, que es el Metro. Y es un poco más... menos profesional en el sentido de no es una banda tocando, sino ahí hay un hombre con un piano o un bajo, tocas, pero si hay algún espontáneo en la sala que quiere salir y cantar, tienes que cantar bien, por supuesto, sales y cantas. Qué bueno. Y ni siquiera hay escenario. Un Tony 2, pero con más exigencia, ¿no? Y sin borrachos, diría yo. O bueno, o lo disimulan mejor, pero sí, la gente mantiene mucho la compostura, pero la gente va a escuchar jazz. Entonces no es un bar para ir a hablar y tener la música de fondo. Vas allí a escuchar. En Manhattan. Luego hay otro sitio de jazz en Brooklyn que también me gusta mucho, que se llama St. Macy's, que está decorado por dentro, es todo estilo Art Deco. Y entonces las bandas que suelen llevar son muy gypsy jazz, muy tipo Django Reinhardt. Entonces hay una ambientación muy guay entre el sitio decorado y la banda de jazz. Y ese me gusta muchísimo. Tengo otro bar que me gusta muchísimo, que está en Greenpoint, volveríamos a Greenpoint, que se llama Brooklyn Barge y es un barco que está en el río y el bar está en el barco. Y este es un sitio muy bizarro. Me he guardado el bizarrismo para última hora de la noche. Hay un sitio en Williamsburg que se llama Toñitas, lo llamamos Toñitas. El nombre oficial es Caribbean Social Club y es una casa de una señora que responde al nombre de Toñita, por supuesto, que debe tener como 180 años, pero ella es como el salón de su casa, ella se ha puesto una barra enfrente de la nevera y ella está allí sirviendo copas. Entonces, es un club social puertorriqueño en el que llevan yendo 10 años estos hombres que tienen 50 y 60 años de Puerto Rico, pero no sé en qué momento se empezó a poner de moda y a partir de las 9, 10 de la noche se empieza a llenar de hipsters del barrio y se genera una mezcla
ultra loca. También tengo que decir, siempre está lleno de españoles. O sea, yo todos los españoles que he conocido en Nueva York los he conocido en Toñitas. Y hay una jukebox y la gente empieza a poner ahí reggaetón mientras los hombres de 60 años juegan al dominó y juegan al billar. Y o sea, también merece la pena buscarlo en Google, ver cómo es por dentro. Y si la gente viene a Nueva York, también que vayan a verlo, porque no he estado en un sitio así en mi vida y es uno de mis sitios favoritos. De hecho, lo llamamos un poco como la embajada española de Brooklyn, porque yo creo que es un poco lo más parecido a un bar español que tenemos los españoles aquí. Me gusta eso, que la embajada española en Brooklyn sea un sitio medio clandestino con gente jugando al dominó mientras otros escuchan reggaetón. Creo que refleja muy bien el crisol de culturas y intereses de España ahora mismo. Sí, o sea, lo has dicho y me ha como tranquilizado el alma escuchar esto. Quería preguntar también, que el otro día publicó un tuit interesante José Ángel Abad, que es corresponsal de Antena 3, un veterano que te ves en televisión y te reconoces enseguida, y publicaba un tuit que me hizo gracia y yo le respondí, que él hablaba de cuál para él era sus cuadros favoritos de Nueva York. No en Nueva York, sino que reflejen un poco la ciudad, el ambiente, lo que sea. Y me pareció que él lanzaba esa pregunta también a sus seguidores y me pareció interesante pensar, ¿no? Él hablaba de algunos cuadros de Sorolla, uno de Richard Estes, de Hopper, de Rothko, el del Metro, de Leger, y yo me pensé en los míos. Yo tenía en mi cabeza algunos y inmediatamente me acordé de ti y digo, tengo curiosidad por saber cuáles serían los de Patricia Bolaños, como vive ahí y además es ilustradora y tiene buen gusto para cosas. Te quería preguntar, ¿para ti un cuadro de Nueva York? Que me encante. Pues a ver, es que Hopper para mí es como el grande de Nueva York, pintor, de esa manera de plasmar, pues, yo qué sé, él era muy stalker también, de mirar por la ventana y ver a la gente en intimidad. Para mí es como mi top. Pero si tuviera que salir un poco de los grandes, diría un artista japonés que hace unas ilustraciones, bueno, es pintura, utiliza acuarela del West Village, que se llama Kazuya Marimoto, que me encantan. Y además pinta mucho a la gente, que a mí me gusta muchísimo la gente de Nueva York. La gente que consigue plasmar bien pues ese ritmo, la gente caminando, soy muy fan. No es pintor, pero es ilustrador, que también me gusta un montón, que se murió este año. Jason Pollan, no sé si lo conoces, no. Que tiene un libro que se llama People in New York, y entonces él se dedicaba a ir a sitios y dibujar, ¿no? En plan, hoy estoy en Grand Central Station, y dibujaba a la gente que había allí. Tiene un libro muy guay de gente de Nueva York, pues también soy muy fan de su trabajo. Pero sí me quedaría con Hopper. Es que, me quedaría con Hopper y con Morimoto. A mí me gusta mucho también, por ejemplo, yo le contesté a Abad y le dije que me gustaban unos cuadros del pintor uruguayo Torres García, y también me gustan mucho unos de Albert Gleizes, ¿no? Que es como un maestro del cubismo, porque veo en ellos, en esos cuadros, veo como la fascinación que producen ellos la ciudad, las luces, los carteles, la publicidad, los anuncios, y ver ese asombro en el pintor y cómo te lo transmite, me parece muy bonito. No tanto ya como pinta alguien la técnica del Empire State Building, que está más visto, o del edificio Chrysler, o lo que sea, sino esa sensación, ¿no? Y Hopper también, que tú lo has mencionado, es muy de eso. Y también me gusta mucho la gente que dibuja a las personas de Nueva York, ¿no? Tú lo haces muy bien. A mí me gusta mucho Adrián Tomine, cuando dibuja a la gente que se cruza o algo así, y me encantaba, por supuesto, que lo he compartido 1000 veces, Sempe, que de hecho estuvo mucho tiempo en Nueva York, tiene unos dibujos maravillosos. Muy también... Para mí, Sempe es el maestro. Cómo era capaz de hacer esos dibujos súper tiernos, pero a la vez llenos de ruido, pero a la vez llenos de calma. Para mí, Sempe es como... mi top 3 de ilustradores a los que ansío acercarme. Sí, porque tú que tienes de inspiraciones, digamos, ¿quiénes son los que te han
marcado un poco, como mencionas a Senpei, y algunos más tienes así como en un altar, o que siempre acudes a ellos, o que te parecen como inalcanzables, pero al mismo tiempo inspiradores. Sí, sí. Y a veces voy a decir, bueno, me voy a tirar un poco el pisto, hago dibujos y digo, uy, esto se parece mucho a lo que hacía, por ejemplo, Quentin Blake, Sí, que es el de ilustrador Roald Dahl. que hacía las ilustraciones de... Sí, me encanta, me encanta. Y además fue uno de los primeros ilustradores que sin saberlo me fascinaban, porque cuando yo era pequeña y me leí el libro de las brujas, ese libro a mí me daba miedo, de verdad. Y me acuerdo mirar los dibujos sobre las brujas y que me quitara un poco el sueño por las noches. Y luego ya cuando aprendí, pues ya que era el ilustrador de Roald Dahl y tal, a veces hago dibujos rápidos y pienso, esto se parece un poco a Quentin Blake. Y eso me gusta mucho. Entonces tendría Quentin Blake, Senpei, por supuesto, y Saul Steinberg, que me parece además... O sea, que podría ser un poco parecido a Senpei en estilo, pero tiene como una manera de simplificar que me parece maravillosa, que yo creo que también atribuyo mucho, porque él era arquitecto también, y también retrataba súper bien personajes de Nueva York, sin acercarse a la realidad, porque él tenía su propio mundo. Me gustan muchísimo los dibujos que hace de la gente de Nueva York. A mí Saul Steinberg me encanta más. El trazo me parece como muy elegante, ¿no? Y con 4 líneas te hacía algo que además tenía un estilo muy personal, no quería tampoco reflejar fielmente la realidad, y lo que él te evocaba y lo que te hacía pensar siempre ha parecido interesantísimo. De hecho, bueno, hizo muchas cosas para Hitchcock, el ilustrador estrella del New Yorker, bueno, era un fuera de serie. Yo tengo su biografía que me compré en Milán, que de hecho él vivió ahí mucho tiempo, y es maravillosa, es un personaje además fascinante. Sí, es otra de las personas a las que ansío en algún momento acercarme, pero me encanta su estilo, como tú has dicho, la simplificación y 4 trazos. Te ha hecho un edificio, pero que podrías hasta señalar en la realidad, como sé que es ese edificio. Y además, y aparte del ingenio, que es que hay cuadros o ilustraciones que miras y dices, qué cabrón. ¿No? O sea, con 4, una idea muy sencilla, muy simple, pero a la vez es como, es que es cierto. Hay una que me gusta especialmente que que son las 4 estaciones del año que están, no sé si las has visto, Sí. Creo que es como, primavera es el descorchador, el sacacorchos, el verano es el vino, como es el otoño, no sé si es la copa, y el invierno es el martillo. Y dices, claro, es que es eso. No, totalmente. Y además, como a veces es que también tiene una especie de línea invisible ahí que le une con Senpei, que con una imagen o una sensación te hace pensar, te lleva a sitios insospechados, ¿no? Con solo y eso me parece brillante, como la capacidad que tenía para hacerte pensar y para un poco llevarte de la mano con una simple ilustración a lugares de tus recuerdos, de tu nostalgia, de tu memoria, todo. Es espectacular. Sí, yo me gusta pensar que esa capacidad de transmitir tanto con tan poco te la dan los años, ¿no? Como quiero pensar que yo puedo llegar ahí. Por supuesto, pero hay que aspirar a ello. Te quiero decir que a veces, tú lo has dicho, ¿no? Que antes, que dices, esto tiene a lo mejor algo de Senpei o algo de ¿quién has dicho antes? De Quentin Blake. Quentin Blake. Pero eso no es poca humildad o no es vanidad, sino es, oye, tengo esta gente, estos maestros que he estado leyendo y observando y estudiando durante mucho tiempo, y es bonito observar, decir, esto podría parecerse, o podría ser una especie de pequeño homenaje incluso, y hay que aspirar a eso. Te quiero decir que no, para eso les leemos, les estudiamos o los admiramos, ¿no? Para, de cierta forma, intentar llegar ahí. Absorbemos. Es absorber, y luego eso pues es un poco una fotosíntesis que tú haces y que terminas expulsando a tu manera, porque lo has procesado. Pero todo lo que observamos, que nos gusta, que vemos, las películas, los libros, la gente que admiramos, que entra en nosotros y sale de otra manera, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer cadenas de gente que admiro, de ver, claro,
esto bebe de aquí, bebe de aquí, bebe de aquí, y haces cadenas. Por ejemplo, a mí me ha pasado este año, porque las he conocido a todas como en un espacio breve de tiempo, pero Dorothy Parker, que conocí su obra como hace poco, y fue una mujer que me fascinó, de repente empecé a tirar de un hilo y me di cuenta de que las escritoras o mujeres que ahora admiro más beben todas de Dorothy Parker. Entonces, para mí la cadena era como, pues Dorothy Parker, luego iba Nora Ephron, luego ha venido Lena Dunham, y ya es una cadena que ha ido toda, porque unas bebían de otras. Sí, Nora Ephron, que la acabas de mencionar, yo también he leído mucho. Hoy, de hecho, me estaba leyendo un ensayo suyo del libro de Me siento mal sobre mi cuello, que no sé cómo está traducido aquí en español, pero que es genial. Y aquí, además, en España se han hecho traducciones de ella un poco chungas, porque tiene ese humor muy judío y muy neoyorquino, muy local, que si no tienes ese oído fino o has vivido ahí, pierdes matices. Sí, sí. De hecho, tengo esta historia muy graciosa porque cuando yo descubrí a Nora Ephron y de repente quise encontrar todo, pues todas sus películas, los guiones que había hecho y tal, y encontré su novela, que luego se hizo película, que era Heartburn, que hablaba sobre su divorcio con Carl Bernstein. Me acuerdo hablar a mi madre de esta película y mi madre no sabía qué película era, pero de repente, un día buscando algo en internet, me salió la traducción al español que hicieron de la película, que era Se acabó el pastel. Y yo me acuerdo cuando tenía 6 años, 7 años, ver la cinta, el VHS en casa de mis padres con la pegatina de Se acabó el pastel. Y entonces le dije a mi madre, oye, esta película de la que te estoy hablando era Se acabó el pastel. Y entonces, claro, mi madre me dijo, me encanta esa película. Y de repente mi madre era súper fan de Nora Ephron también sin saberlo. Y yo pensé, claro, es que las traducciones han hecho que todo se pierda por el camino. No, y ese libro, por ejemplo, el Se acabó el pastel, que habla de su divorcio de Carl Bernstein y todo esto, habla mucho de recetas de comida como judía, que se pierde por el camino de la traducción y todo. Es una pena, pero es verdad que tiene un sentido del humor y es que a mí me hace muchísima gracia y hay que reivindicarla un poco más, porque yo no sé si es por eso, porque como digamos que es algo, es como un poco Woody Allen, que es muy local, muy neoyorquina, muy tal, pero que a veces aquí no se ha perdido por el camino a Nora Ephron a veces, y la gente no sabe que es la guionista detrás de tienes un email de cuando Harry encontró a Sally y todo eso. Y creo que además ella gana muchísimo más como escritora que como guionista, exceptuando cuando Harry encontró a Sally, que me parece un peliculón, pero el resto de sus películas a mí me parece que no están tan a la altura y creo que como escritora era brillante. Y creo también que he tenido la suerte de conocerla en el momento perfecto, porque cuando yo... Si la hubiera conocido hace, yo qué sé, 10 años, que yo era más joven, a lo mejor no hubiera conectado tanto con lo que decía. Pero ahora leo todo y digo, me siento exactamente igual. Incluso lo del cuello, es que lo pienso todo el rato. Y creo que si no la hubiera conocido ahora, no me hubiera apegado tanto a ella. Pero mi teoría es que luego te vuelves a reencontrar con ellos. A mí me ha ocurrido con algunos escritores que admiro, que te los lees en una época que a lo mejor no estás, entre comillas, preparado para ellos, o te hablan de otras cosas, y luego, sin embargo, cuando te reencuentras, la ves de una forma totalmente distinta. También pasa con películas. A mí me pasó con Lost in Translation, que la primera vez que la vi, te sientes como más identificada, a lo mejor con Scarlett Johansson por edad, y de repente luego pasan 15 años o 20 y de repente te ves como mucho más cercano a la forma de ser y de carácter de Bill Murray, ¿no? Pues a veces pasa eso, que depende depende cómo te aproximes a ella y de cuándo. Pero creo que al final te vuelves a reencontrar cuando son así de buenos, porque digamos que es casi como el destino de eso. Y luego, perdón, ¿qué decías de otra cosa de Nora Ephron que te gusta? Que me gusta muchísimo y en ese sentido me siento muy identificada, que ella utiliza todo el rato su vida como tema principal de lo que ella escribe y lo hace sin ningún tipo de pudor, ¿no? O sea, cuando ella escribe Se acabó el pastel, ¿no? Contar todo ese drama que su marido
se ha ido le está engañando con otra mujer y ella está embarazada de 7 meses y de repente se tiene que comer esa separación en esas circunstancias, es tremendo. Pero es que lo cuenta y encima lo cuenta para que te rías. Y a mí me parece de genio, de absoluta brillantez, de que solo una persona, no sé ni cómo definirla, no como un poder de superación. No sé si has visto su documental. Everything is Coffee. Pero sí, lo vi. Sí, ¿lo has visto? Que yo no sabía, y eso me parece fascinante, que ella estuvo toda la vida escribiendo sobre su vida, pero de repente se puso enferma, tenía leucemia, y no se lo contó a nadie. Ni escribió de ello. De golpe de eso. Y sus amigos cercanos tampoco sabían que estaba enferma. Y había estado 6 años luchando contra la leucemia. Me parece como muy poético. Sí, y además me parece como muy Nora Ephron, como de no vamos a hablar de cosas tristes, tomemos la vida con ligereza y no quiero ser yo la protagonista ni la aburrida, ¿no? Como que esas lo ves en el documental y también salen hablando de sus hijos y todo eso y ves un poco ese espíritu de lo que ella escribió. ¿Tu favorito libro de ella cuál es? ¿O tu favorito? Me quedo con el del cuello, los ensayos I Feel Bad About My Neck. Todos los capítulos de ese libro me siento súper identificada. Pero no sé, o sea, cuando leí el del libro, el del bolso, el contenido de los bolsos, no sé, es que también creo que es un libro muy ya pues como de empezar a envejecer, ¿no? Y de reírte de tu yo joven y de tu yo vieja. Me parece brillante. Está bien visto eso, lo que tú dices, del yo joven y el yo vieja, ese punto que ves hacia atrás y hacia adelante, tal cual. Y hablando de fiebres, pandemias y cosas virales, es obligatorio que te pregunte si has visto el documental de Tiger King. Sí. Sí, claro. ¿Hay alguien que no haya visto Tiger King ya a estas alturas? Además, sí, a ti te gustan mucho los documentales y hemos hablado del tema alguna vez y te quería preguntar por eso, ¿por qué te ha parecido? ¿Cómo lo estás procesando? ¿Estás metida en esa vorágine de memes sin parar? Quiero saber, en Nueva York también la gente se ha vuelto loca con este documental. Quiero saber tus impresiones. Pues mira, me ha gustado mucho, pero también una pregunta que me hago es, si no nos estuviera pasando lo que nos está pasando, es decir, estamos todos encerrados en casa y necesitamos contenido, ¿este documental habría tenido tanto éxito como ha tenido? No lo sé, porque es verdad que la historia no puede ser más rocambolesca y más absurda y más llena de personajes bizarros de los que te gustan, y de los que probablemente te encuentres un día en Toñitas. Sí. Pero al mismo tiempo hay muchos documentales de este tipo, como True Crime, que bueno, quizás no llegan a este nivel de bizarrismo, pero que sí que están llenos de personajes raros y no han sido tan conocidos o tan famosos. Y es que este es demasiado, este es como una caricatura de una caricatura. Yo creo que es una historia tan rara que la gente, claro, se ha vuelto loca con esta historia. Pero es que yo creo que, aparte de la historia, ¿no? Que parece que es un poco difusa. O sea, vamos a ir del punto A al punto B, que parece lo que plantea al principio el documental, ¿no? Bueno, está este tío loco, pero está esta mujer y hay una pelea entre ellos. O sea, en realidad lo que importa del documental es todos esos personajes que hay en medio. Esa galería de personajes siniestros, cortes de pelo raros, dentaduras destrozadas y relaciones maritales imposibles. Hombres sin piernas, jóvenes suicidas que de repente en cada episodio dices, ¿pero y esto? ¿Pero y esto? ¿Pero y este? Y claro, al final es que lo que haya pasado entre ellos es lo de menos, o lo que vaya a pasar con Joe Exotic es lo de menos. Es que me he quedado boquiabierta con, no sé, hay escenas, yo qué sé. Es que es un zoo, o sea, lo que sea eso, un parque, no sé qué, lleno de tigres y leones, y los tigres y leones son totalmente secundarios en un momento dado. Es alucinante, que son los más normales. Son los que tienen un comportamiento más previsible. Sí. Joe Exotic en sí me parece un personaje extraordinario. Bueno, sí, claro, que lo tiene todo, con ese peinado. Exacto, o sea, es que reúne todos los ingredientes que a mí me fascinan. Yo qué sé, se empieza a abrir el documental y de repente encontramos, es una mezcla un poco como de
Wild Wild Country, porque de repente encuentras una parte con un poco de secta, ¿no? El otro dueño del zoo, que tiene como 5 mujeres. Eso es secta total. Eso es secta total. La parte del otro, que también tiene su propio, no sé cómo llamarlo, su reserva de animales, que tiene su harén y además lo notas enseguida, que tiene esa capacidad, esa elocuencia a hablar, esa seguridad de líder de secta, de capacidad de exponer lo que su proyecto con una claridad bastante siniestra. Y ves ahí... Hombre, pues como buen líder de secta, por supuesto, claro. Y le ves ahí con subido al elefante como macho alfa. Es todo de lo más... ese hombre, para mí, es el más siniestro, y que como es una persona medio sensata y medio... Bueno, sensata, entiéndeme, medio... que es inteligente, pasa más de puntillas, porque los otros son como más alocados, más rednecks, más todo. Pero este tipo es siniestro a más no poder, el que tiene el nombre como hindú. ¿Pero tú dices el mafioso o el del harén? El del harén, el de la coleta. De la coleta. Sí, es que, claro, esas coletas. Y los trajes de las chicas. Y luego la entrevista a la chica que se opera el pecho. Es que es todo. Es todo. No, y luego el personaje... hay una cosa ahí extrañísima, sexual, con los felinos y con los grandes felinos y los tigres y los leones, que para mí se me escapa, claro, no sé, pero ahí hay una especie de tensión que a la gente le gusta, y rodearse de eso y sentirse poderoso, y a algunas chicas como ver a un hombre con un tigre, que eso, yo desconocía eso, debe estar lleno internet de foros de esos, pero también me pareció muy inquietante descubrir esta relación rara. No, me pasó exactamente lo mismo. El episodio es en el que cuentan que ella, el personaje como el más malo, ¿no? El mafioso ese que llevaba los tigres bebé en las maletas a su suite de Las Vegas para ligar con chicas, y entonces sacaba ahí a los tigres, y yo lo estaba viendo y pensaba, ¿pero estas chicas qué hacen? ¿Ven el bebé tigre y ya está todo hecho? Es que no lo entiendo. No, porque, por eso que me parecía algo de lo más extraño e inquietante. Y para ti, ¿tus personajes favoritos cuáles son? Pues mira, a mí me gusta mucho la chica que le falta el brazo, me parece de una sensatez atronadora. Absolutamente. Y además, me encanta, o sea, creo que se le arranca un brazo un tigre, y a los 9 días estaba trabajando de vuelta. Claro, dice, yo fui allí para Qué compromiso. Exacto, para dejar ver que estaba todo bien. Y te quedas como, qué noble, ¿no? Pero a la vez qué estúpido, no lo sé. Sí. Lo que pasa con este documental es que al final, que se supone que era de lo que iban a hablar, lo del asesinato de Carol Baskin, van a hacer ahora una serie sobre eso, ¿lo sabías? Hombre, es que Netflix. Normal, es que deberían sacar, y van a sacar libros, películas, porque es una fuente inagotable es que lo de Carol Baskin con su marido, esta historia aparece a partir del capítulo 3 o algo así. Antes sabías que era una mujer un poco rara e inquietante, pero cuando se descubre el pastel de que su marido desapareció en condiciones misteriosas y nunca nadie supo qué pasó con él, de repente lo sacan en el capítulo 3 y pero esto ¿cómo es posible? Es muy sospechoso. Yo no quiero... La gente también se lanza mucho a la piscina acusándola directamente de esto, ¿no? Y hay que ser siempre prudente y siempre está el beneficio de la duda y todo esto. Pero bueno, es que parece una cosa... Bueno, es que tal y como lo plantean, toda América está pensando, ¿le ha matado? No, o sea, no hay ni la sombra de una duda. Le ha matado y luego, acto seguido, se lo tira a los tigres. Que no deja de ser aún más siniestro todo. Claro. Y luego, ¿y sabes qué? Yo cuando vi el primer capítulo, trata muy mal al marido actual, ¿eh? Le hace como bullying. Hombre, por supuesto. Le trata mal. Pero, bueno, y entonces cuando dijeron eso, que había matado a su marido, yo pensaba, pero es el que salía. Y claro, y resultaba que era otro. Y claro, ya cuando empiezan a explicar la historia, digo, es que me pega todo, porque es que esta mujer es una bruja. No, tiene al otro controlado. Y cuando luego sale una foto de su boda, él como vestido de tigre
con una correa o algo así, Bueno. que ahí dices, mira, eres, no sé, no estás viendo, Fantasía. no estás viendo el peligro, no lo estás viendo, porque tú, como así luego es de diligente, que es una persona, yo digo, es el tío más responsable y diligente del mundo, el marido de Carol Baskin actualmente, claro, porque sabe que como se les complique el asunto. Ya sabe cómo acaba. Pero y otra pregunta que tengo, que no entendía en el documental. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace Joe Exotic y lo que hace Carol Baskin? No, por supuesto. O sea, eso, que lo suyo se llama santuario, sí. pero ella también tiene a los tigres en las jaulas. No, eso totalmente. Sí que es verdad que he leído por ahí que, pues ya te digo, metido en esta burbuja de Joe Exotic, que llevo unos cuantos días, sí que es verdad que la gente está diciendo que, bueno, que lo que esta mujer tiene ahí, el santuario este, con los voluntarios trabajando y todo eso, que realmente ese día que enfocan, ese día que sacan en el documental, solo es 1 o 2 días al año, ¿no? El resto del tiempo no tiene tanta gente ahí trabajando gratis. Y que eso está un poco manipulado. Hay 100 personas ahí. Era un poco manipulación y todo esto. Sí que es verdad que ¿cómo tiene que ser este documental, para que en un momento dado yo pensara, es que este Joe Exotic no me cae tan mal cuando es un tipo deleznable y una especie de con una ética deplorable, pero dices, es que comparado al resto de gente turbia, además como que que se va de rositas y que siempre buscando la trampa y todo esto, dices, al menos era bruto y va de frente, pero al menos, y luego dices, ¿cómo tiene que ser esto para que yo piense esto? Para que se me cruce por la cabeza este individuo que es alguien totalmente, te digo, vamos, escoria, pues se te cruce por la cabeza, que no te quede tan mal. No, tienes razón, es que cae bien. No sé, tiene carisma o tiene, no sé, una combinación de elementos tan bizarra que es fascinante. Y luego aparte es que hay algo ahí que no puedes dejar de mirar, ¿no? Es como, hay algo irresistible en ver la vida de otras personas descarrilar, ¿no? Sí, supongo, claro, sí. Sobre todo en estos tiempos, sí, ¿no? Qué agobio vivir así, ¿no? Con esta cruzada, con los tigres, casado con otros 2 tipos que no sabes si realmente son gays o no. Una cosa como, pero qué estrés vivir así, tener tantas preocupaciones y tantas historias. O incluso, yo qué sé, acostarse en esas camas que salen de fondo, todas deshechas, que dices, ay, qué vida. A ti lo que más te llama la atención claro, que las camas no estén los fondos, las camas no estén. Las casas. Pues, hombre, eso era disturbio. El uso de armas de forma gratuita, los tigres por ahí sueltos, te da igual. Que la cama no esté hecha, a ti lo que te tiene sin dormir. Bueno, pues añade mucho una decrepitud, ¿no? Al tono en general del documental. No me digas. Imagínate que hubieran sido unas habitaciones tremendamente limpias. Pues es que no hubiera sido lo mismo. Imagínate que ese está limpio, sí. Todo ordenado. No. Habría fallado. Es verdad, además, yo lo pienso. Muchas veces pienso, además, no sé por qué, a veces pienso yo, si tuviera que intervenir en un documental de estos, ¿no? Porque por conocer a alguien famoso o lo que sea, que me llamaran para hablar en un documental y dices, joder, la gente parece como que no se esfuerza, ¿no? Como al menos, no sé, vístete normal o sal con un fondo normal, pero que la gente a veces en los documentales que he visto últimamente, hay uno que se llama La leyenda de la isla de la cocaína, que es parecido también, rocambolesco más no poder, que salen hablando eso, con la cama sin hacer, con una camiseta, hechos sin ducharse, y pero es que esto te hace aún más sospechoso de todo, o sea, automáticamente. Al menos esfuérzate un poco, que entiendo que le quieras dar un toque de normalidad a la entrevista, pero tampoco, no sé, como que ya se baja mucho la exigencia, ¿no? Total, y ahora es muy curioso, porque como todo el mundo, pues los programas de televisión o todo se está haciendo retransmisión desde casa, estás viendo las casas de la gente. Entonces yo, por ejemplo, ayer hubo este concierto
Y tú, como buena stalker, estás viendo todo el día el fondo. Bueno, yo me voy haciendo pantallazos y lo voy guardando en carpetas. Y ayer me reí un montón, porque, por ejemplo, ayer fue el concierto que organizó Lady Gaga con un montón de artistas, el Global Citizen, y cada artista pues tenía un poco su fondo que se ajustaba un poco a lo que es el artista en sí, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, salió Maluma estaba en la jungla. O sea, no, claro, y decíamos, Maluma libre, ves que Maluma is free. O Beyoncé también lo hizo, en plan estaba ahí como, o J-Lo. Y luego salen casas, cuando salen los Rolling Stones, yo decía, bueno, un decorador, un algo, porque es que estas casas con estas cortinas raídas no es propio de un Rolling Stone. No, además es verdad que lo he pensado, a mí me sorprende mucho la ligereza con la que la gente está enseñando sus casas. Te hablo de futbolistas, cantantes, escritores, que digo, no sé, me parece como renunciar a bastante privacidad. Luego, eso, como que la gente puede sacar mucha información de un pantallazo de lo que tienes a tu alrededor, ¿no? De no sé. Total. Y lo que dices tú, y me sorprenden a veces las estanterías de la gente. Y digo, ¿por quién coloca así los libros? ¿Quién coloca así los libros? No tiene ningún sentido. O al revés. Dices, claro. Qué pocos libros para un escritor. O no sé cómo decirte, que lo juzgo enseguida. Totalmente. Y esto venía porque no me acuerdo qué cantante era, estaba tocando el piano, la cama estaba detrás y la cama estaba sin hacer y había ropa encima. Y yo pensaba, no me acuerdo, es que eran todos grupos muy millennials. Me di cuenta de que no conocía a casi nadie, pero por lo visto era famoso. Pero entonces, ¿cómo, no? O sea, si esto lo haces cuando te está viendo todo el mundo, ¿cómo lo tendrás cuando no te está viendo nadie? Uh-huh. Claro, a lo mejor había recogido y ese era el estado de su habitación recogida. Esa zorrera, ¿no? O sea, tener un poco de amor propio, no sé, ahí sí que hay que hacer un poco de ¿cómo se dice esto? De intervención. ¿no? De postureo, ahí sí que sí, hazte la cama al menos, eso es un postureo que la gente te va a agradecer. Claro. O tienen que empezar a hacer filtros, pues como los que te quitan las arrugas o te ponen los ojos azules, pues filtros para el fondo. Una cama hecha, ¿no? Que pongas el filtro y te haga la cama, aunque esté deshecha de verdad. Absolutamente, y no tanto eso, las mariposas o las pecas, eso que está de moda. Eso, las pecas. Que no lo entiendo demasiado, sinceramente. No. ¿Es porque la gente se ve más favorecedora así o cuál es? ¿O es un juego? Es que no lo entiendo. Claro, a ver, absolutamente. Pues claro, pues si Nora Ephron tuviera ahora un filtro para el cuello, pues se lo pondría. Pues claro, es que yo lo que pienso mucho es... Claro, jersey de cuello vuelto. Toda esta gente que yo veo todo el rato en Instagram usando filtros, les tiene que dar un bajón, mirarse al espejo real, que yo no sé si merece la pena usar tanto filtro, porque esa visión tiene que ser dura. Absolutamente. Además, es que ya, no sé, ya ves que es un filtro y que es un filtro famoso y compartido, y tampoco, o sea, no sé cómo decirte, que yo no veo a la gente más atractiva, ni mucho menos. Es como si estuvieran disfrazados con gafas y con bigote postizo, ¿no? O sea, es como un disfraz malo. No, hay gente que le hace mucho bien, ¿eh? Sí. Que le hace mucho bien el filtro. Y te quería preguntar, aparte de Joe Exotic y compañía, ¿a ti te gustan mucho los documentales y me has hablado alguna vez de proyectos y cosas así? ¿Qué otros documentales has visto últimamente que te parezcan recomendables? Me hablaste de uno de Donkey Kong o algo así, ¿no? Sí, iba a ir por ahí porque es muy del estilo de Tiger King. No lo viste, ¿no? Se llama The King of Kong, que es un documental sobre un profesor de matemáticas de un instituto en medio de América que deja todo para presentarse al campeonato nacional de Donkey Kong, porque quiere desbancar al campeón, al que lleva siendo campeón nacional los últimos 5 años, que es un personaje malísimo, o sea, es el personaje real que supera a todos los malos de ficción, y es el documental sobre esa competición, y es de mis documentales favoritos. Y es un poco como pasa en Tiger King, que lo que más allá, que también generó una expectación tremenda a ver si lo consigue o no, todo ese inframundo de fricazos que se dedican a estas competiciones de arcade,
es fascinante. Cada personaje. Y te lo sigo recomendando, te lo seguiré recomendando hasta que lo Está en veas. Netflix, ¿no? No lo sé, no lo sé porque lo vi, me lo pasó alguien, no sé si está. Lo voy a investigar y lo voy a Netflix. compartir en las notas del podcast donde se puede ver, porque también tengo muchas ganas de ponerme con él y de verlo, porque la verdad es que Te va a gustar seguro mucho. que sí, seguro que sí. Además tengo ganas de volver a zambullirme en un submundo de estos, como después de los zoológicos y animales exóticos del amigo Joe, quiero seguir investigándome en el submundo este. Es una maravilla. Y otro documental que he visto hace poco, porque estoy aprovechando también esta cuarentena para ponerme las pilas con el cine clásico español, que me encanta, y no había visto El Desencanto. La de la familia Panero. Sí, que no es que sean, o sea, son unos personajes maravillosos. Que yo, cuando empecé a ver, es el típico documental que me habían recomendado muchísimo, nunca lo había visto, y lo vi el otro día, me pareció... Pero qué familia es esta. Esa madre, esos hijos, ese sufrimiento y esa, no sé, vida bohemia. Me quedé también fascinada. Tiene algún artículo muy bueno sobre el tema Manuel Javois, te voy a pasar alguno suyo, porque también es un obseso de este documental y la historia es tremenda. Y luego aparte, si has leído algo de ellos o es tremenda la historia, es como la casa de Bernarda Alba, ¿no? Pero en otro nivel, no sé. Bueno, es que yo no sabía nada de ellos y a raíz del documental que estaba investigando y también le pregunté a mi madre me estuvo contando cosas y mi amiga Violeta me dijo que hay un segundo documental, ya no es de Chavarri, que es como 20 años después lo que pasó con ellos, que aún no lo he visto. Yo tampoco lo he visto ese. No sé si tú lo has visto. No lo he visto. Está en YouTube. Lo encontré por YouTube como en 10 partes de 10 minutos cada una, que yo pensé, uff, pero sí que lo veré porque me interesa. Qué bueno, qué bueno. ¿Viste el documental de Grey Garden? No, y es otro que tengo como pendientes porque creo que me lo han recomendado todos mis amigos de los que me fío completamente, siempre me lo recomiendan. Pero es que no está tan fácil de encontrar, no sé dónde dar con él. No está en plataformas habituales, y tengo que lo quiero volver a ver y no sé dónde encontrarlo. ¿Es de tus favoritos? Es muy bueno, a mí me lo recomendaron hace poco, no conocía ni la historia. Me lo recomendó una usuaria por Instagram y me encantó. Y luego lo vi, pero no sé dónde lo vi, de esto que aparece y desaparece, que lo suben y ya no lo pude volver a encontrar y lo quiero volver a ver. Y de verdad que es una historia. Además hay luego una película, pero la película no quiero verla, quiero ver el documental. Entre documental y película, que siempre me voy a tirar al documental, porque claro, es insuperable generalmente. Es verdad. La película hacía Jessica Lange, Sí, ¿no? eso es. Sí, es verdad. ¿Y de cine clásico que has visto últimamente? ¿Dices que estás viendo? Español, No, bueno, y español es que... o no, porque has dibujado también hace poco, ¿no? De cosas de Fellini y cosas así. Sí, la verdad es que supongo que como ahora tenemos tanto tiempo y todas estas películas que tienes apuntadas o que dices en algún momento de mi vida la tengo que ver porque es una obra maestra, ahora, ¿no? Ahora tienes el tiempo. Bueno, mira, empiezo por las españolas porque estoy tirando mucho Los Santos Inocentes, la vi hace 2 semanas. Y es de estas películas que te atrapa y no paro de pensar en ella. La tengo en la cabeza todo el rato. Sufrí muchísimo, pero no sé, es una obra maestra. Totalmente. ¿La has visto? Sí, por supuesto. Y el libro también es espectacular. Sí. Del Ives es... Pero es que, no lo sé, Alfredo Landa... Alfredo Landa me llega muy hondo, Alfredo Landa es un actor totalmente, no te voy a decir infravalorado, sino que directamente está percibido como no es. Es que se nos quedó la imagen del landismo y luego incluso al final con series como Lleno por favor o en Los Serrano incluso, pero Alfredo Landa tiene unas interpretaciones antológicas. En El Crack, no sé si la has visto, tiene unos momentos de verdad que transmite estos actores con una mirada, una cara o algo así, es capaz de transmitirte
melancolía, tristeza, que está vacío por dentro. Risa. Sí, ¿Qué sí. más has visto así clásico? Clásicos, pues mira, el otro día vi Roma, Ciudad Abierta, que tampoco la había visto, que también me gustó muchísimo. Luego estoy volviendo a ver, que también estoy como volviendo a ver películas de mis películas favoritas. Pues vi Eva al desnudo, Manhattan, de Woody Allen. La ventana indiscreta de vi, ¿no? Había hecho un dibujo muy bonito de... La ventana indiscreta. Estoy viendo películas de Hitchcock que no había visto aún. Vi La Soga el otro día. ¿Te gustó La Soga? Me gustó La Soga, sí, me gustó muchísimo. Es un secuencia entero y tal, es como... Sí, hay 2 cortes. Sí, es un poco tramposo. Sí, o sea, pero que no parecen cortes. Sí, bueno, como todas las películas que hacen único plano. La espalda de uno, ¿no? Las espaldas, sí. Ahora, me molesta un poco que James Stewart sea tan listo, ¿no? Yeah. Que él llegue allí, lo huela y lo sepa. Yeah. Pero me parece que tiene tanta clase y tanta elegancia para sacarlo todo a la luz que se lo perdono. Pero sí, me gustó mucho. Y la soga tiene ese componente ahí como de... me gustan de las películas antiguas como para, digamos, sortear la censura, trataban temas prohibidos como la homosexualidad y cosas así de forma muy sutil. Entonces, como el ingenio que se desarrollaba para dejarlo caer, pero al mismo tiempo no hacerlo abiertamente, ¿sabes? Me hace mucha gracia de algunas películas americanas antiguas que, por ejemplo, en Desayuno con Diamantes pasa que las escenas que fueron censuradas y han sido recuperadas tienen un doblaje distinto. No sé si te acuerdas, en Desayuno con Diamantes, la escena en la que George Pepper y Audrey Hepburn van a ver a un bar de striptease. Esa escena se censuró, pero en las nuevas ediciones se ha incorporado y entonces las voces son distintas, porque claro, los actores que doblaron claro. La versión clásica no están vivos. Claro. Y me gusta mucho cuando eso pasa. No, eso es muy interesante y cómo además los eufemismos que utilizaban para hablar de cosas prohibidas, todo eso es curioso. Sí, o también me pasó con El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez. Claro, y pasa mucho en el cine de Fernando Fernán Gómez, el papel de la mujer fresca, vamos a decirlo así, que siempre es un poco que da pie a que son prostitutas, pero no lo pueden decir. Simplemente son mujeres que se van con hombres y son frescas, pero en realidad son prostitutas. Y me gusta mucho la manera en la que se acercan sin decirlo. Sí, no, eso es siempre muy presente en el cine de o eso, cuando sí, con yo ahora en la cabeza sí me imagino a Raval también en algunas películas, eso, cuando pues tienes que hacerlo de forma más elegante o sugerirlo y no mostrarlo. Sí, es tremendo. Sí, y luego también hay otras películas que dices como la censura dejó que esto se grabara o que saliera. Sí. ¿Y qué más has visto así últimamente? Entonces, has hecho mucho de Hitchcock, ¿no? Es que Hitchcock para ti, claro, debe ser una fuente inagotable para dibujar o querer dibujar o inspiración, ¿no? Es que a mí me pasa con su cine que es tan elegante. En La ventana indiscreta hay una escena al principio que la vi de pequeño y te prometo que me fascinó, que es cuando llega Grace Kelly al piso de James Stewart al principio, llega con un vestido impresionante y va como encendiendo una a una las lámparas. Cómo va de su habitación, de su cuarto, y cómo se va iluminando la habitación y ella está como majestuosa. Eso a mí me hizo como ver el cine de Hitchcock de forma diferente. Ya es tan elegante, tan bonito como lo hace. Esa primera escena de que ves todas las casas a todos los pisos del vecindario, del patio ese, es muy bonito como está hecho. Y fíjate que quizá, pues eso, es como irreal al mismo tiempo, porque no podría, ¿sabes? Que no, es como muy forzado, ¿no? Digamos, pero que es muy bonito como lo hace. Sí, claro, y él elegía siempre estos actores que tenían una gracia y una presencia en pantalla. Claro, y esa escena que ves a Grace Kelly como un hada con las luces, sí, es llena la pantalla. Pues mira, he estado viendo también y lo he leído un poco, ha sido cadena a través de tu podcast, porque, ¿cómo fue? Vale, estabais hablando, no sé, sí, era Héctor Abad Faciolince.
tiré de archivo porque se comentabais que era la nueva película que se estaba haciendo Trueba. De repente encontré una entrevista entre Trueba y Woody Allen. Y entonces era una conversación que tenían los dos en la que empezaron a hablar de películas de Lubitsch, porque los dos son muy fans. Y entonces las películas que estaban nombrando de Lubitsch me las he puesto estos días también. Y hay una que me gustó mucho, que es Trouble in Paradise, que no sé si has visto. Sí, es buenísima esa. Justo Es buenísima. el otro día, de hecho, me hablaron de ella, lo puso Miguel Larraya, que es una película antigua, pero al mismo tiempo muy moderna. Sí, completamente. Yo soy muy fan de Lubitsch. Era un poco lo que decíamos, como soy fan, haces la cadena, ¿no? Sí. Pues como Lubitsch, Billy Wilder y todo ese estilo. Me encanta claro, el lenguaje narrativo con objetos. ¿No? No hace falta explicarlo con palabras, simplemente tú te das cuenta, bueno, el toque Lubitsch, que lo llaman, que simplemente de repente aparece un objeto en determinada situación que te hace comprender todo lo que ha pasado anteriormente. Y dices, pues otra vez, que dices, joder, qué cabrón, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Sí. Bueno. Oye, Patricia, pues me lo he pasado fenomenal hablando contigo y yo también. Y nada, estamos en contacto. Espero que en Nueva York las cosas se vayan mejorando también progresivamente como aquí. Y nada, paciencia y prudencia. Sí, bueno, pues igual por allí. A ver si nos podemos ver pronto cara a cara. Seguro que sí, Patricia. ¿Vale? Vale. Un abrazo muy grande. Igual.